En el funeral de mi hijo, mi nuera estaba de viaje con su amante. Esa noche recibí un mensaje desde el número de mi hijo. Estoy vivo, ven al cementerio. Ahora mismo conduje hasta allí. Y lo que vi me dejó helada. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me quedé en medio de la iglesia. El olor a lirios blancos era tan fuerte que me mareaba. La voz del sacerdote resonaba monótona, como un zumbido constante que me rozaba los oídos. Pero ninguna palabra lograba quedarse en mi mente. Mi pensamiento vagaba, arrastrado hacia los días pasados, hacia los momentos en que aún podía escuchar la risa de Andrés, mi hijo. Frente a mí, su retrato descansaba sobre un atril de madera. Su sonrisa seguía tan radiante como siempre, pero los ojos de la foto parecían mirarme con una tristeza infinita. La señora Carmen, mi vecina de toda la vida, me apretó suavemente el brazo. Su voz, apenas un susurro, rozó el aire. No puedo creer que Sara no haya venido. En un día como este. La escuché, pero no tuve fuerzas para responder. Solo asentí, con un movimiento mecánico, para que supiera que aún estaba ahí, que aún respiraba, aunque mi corazón se hubiera hecho pedazos. El funeral terminó y la gente se acercó una a una, diciendo las mismas frases de siempre. Cuídese mucho, doña Mercedes. Andrés era una buena persona. ¡Qué lástima! Sus palabras pasaban por mis oídos como el agua sobre una piedra, sin dejar rastro alguno. Al caer la noche, mi pequeña casa quedó sumida en el silencio. El frío de las paredes se colaba hasta mis huesos. Me senté en el viejo sillón de la sala frente a la silla donde Andrés solía leer. Le gustaba sentarse ahí, pasar las páginas de sus libros de ingeniería y a veces levantar la vista para sonreírme. Mamá, ¿sabías cuántas toneladas de acero necesita esta estructura? Ahora esa silla estaba vacía como el hueco que me había quedado en el alma, imposible de llenar. Intenté preparar una taza de té de manzanilla, con la esperanza de que el aroma suave me calmara. Pero mis manos temblaban. El agua hirviendo se derramó sobre la mesa y el calor me hizo sobresaltarme. Limpié rápido, intentando concentrarme, pero mi mente era un torbellino. En ese momento, el viejo teléfono sobre la mesa vibró con un sonido seco. En medio de la casa silenciosa, aquel ruido fue como un trueno. Me estremecí, el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién podía escribirme a esa hora? Tomé el teléfono. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. La pantalla se encendió y al ver el nombre del remitente, sentí que la sangre se me helaba. Andrés. Era el número antiguo de mi hijo, el mismo que había sido desactivado justo después de su muerte. Abrí el mensaje, los ojos nublados por las lágrimas. Solo había una línea. Mamá, no estoy muerto. Ven al cementerio. Ahora mismo leí y releí esas palabras, cada una grabándose en mi pecho. No podía ser. Andrés había muerto. Lo vi con mis propios ojos en la morgue, su rostro tranquilo pero frío. Entonces, ¿de dónde venía este mensaje? ¿Quién se atrevería a jugar con mi dolor así? Me levanté de golpe, sin pensar. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, gruesas gotas golpeando las ventanas como si quisieran derrumbar el mundo. Agarré el abrigo de lana que colgaba en el perchero y las llaves del coche. No sabía lo que hacía, solo sabía que debía ir al cementerio, de inmediato, como si una fuerza invisible me empujara. Conduje bajo la lluvia, los faros cortando la cortina de agua. Las calles de Querétaro estaban desiertas a medianoche. Solo el sonido de las llantas sobre el asfalto mojado me acompañaba. No podía pensar en nada más que en aquel mensaje. Mamá, no estoy muerto. ¿Cómo era posible? Pero si existía una mínima esperanza, por pequeña que fuera, de que Andrés siguiera con vida, tenía que aferrarme a ella. Detuve el coche frente a la entrada del cementerio de la ciudad. La pesada puerta de hierro estaba entreabierta, lo justo para que una persona pudiera pasar, como si alguien lo hubiera hecho a propósito, esperándome. Bajé del coche. La lluvia golpeaba mi rostro, helada, pero yo no sentía nada.
Empujé la puerta y entré. El aire húmedo y el olor a tierra fresca se mezclaban con el frío de la noche. Las luces amarillas parpadeantes proyectaban sombras sobre las lápidas torcidas, creando un escenario lúgubre y aterrador. Seguí el camino de grava que conducía a la zona nueva del cementerio donde descansaba Andrés. Mis pasos sobre las hojas mojadas producían un crujido leve, como si alguien susurrara en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza entre la esperanza y el miedo. No sabía qué esperaba encontrar. ¿Un milagro? ¿Una verdad espantosa? ¿O solo una broma cruel? A lo lejos, vi la tumba de Andrés. La tierra aún era reciente, sin rastro de hierba. Los ramos de flores que la gente había dejado esa mañana ya se marchitaban bajo la lluvia, y los pétalos blancos caían al suelo. Reduje el paso, cada movimiento me pesaba como una carga inmensa, y entonces mi corazón se detuvo. Había alguien de pie allí, justo frente a la lápida de mi hijo. Soy doña Mercedes Ramírez, tengo 65 años, y soy una madre soltera que dedicó toda su vida a criar a su hijo para que se convirtiera en un hombre bueno y talentoso. Cuando mi esposo murió de un derrame cerebral, Andrés apenas era un joven universitario. Aún recuerdo las noches interminables bajo la luz tenue de la cocina, revisando cada peso que ganaba en mi trabajo de medio tiempo en un taller de costura, solo para asegurarme de que Andrés pudiera pagar la matrícula. Pero verlo crecer y convertirse en un ingeniero exitoso hizo que todo el sacrificio valiera la pena. Andrés era la luz de mi vida, la razón por la que me levantaba cada mañana, incluso cuando estaba agotada. El día que Andrés me presentó a Sara Márquez, sentí que mi corazón florecía. Sara era hermosa, con un cabello negro brillante y una sonrisa radiante. Trabajaba en marketing, era elocuente y sabía cómo hacer que los demás se sintieran cómodos. Recuerdo aquella tarde en la sala de mi casa, con una taza de café en la mano, contándome con entusiasmo sobre los proyectos en los que trabajaba. Doña Mercedes, la admiro mucho, dijo con los ojos brillantes. Andrés me contó que usted lo crió sola. Ojalá algún día yo sea tan fuerte como usted. Sus palabras me conmovieron. Sentí que no solo tenía un hijo, sino también una hija. Después de su boda, decidí mudarme a una pequeña casa en las afueras de Querétaro. No era grande, tenía solo 2 habitaciones y un pequeño jardín, pero para mí estaba llena de recuerdos. No quería ser una suegra entrometida, alguien que interfiriera en la vida de los recién casados. Quiero que tengan su propio espacio, le dije a Andrés cuando se opuso. Él me abrazó y susurró, mamá, solo quiero que estés cerca. Pero yo sabía que debía dejarlo construir su propio hogar. Los primeros meses después de la boda parecían perfectos. Sara solía llamarme, siempre alegre. Mamá, ¿viene a cenar el fin de semana? Voy a preparar pozole, el que tanto le gusta. Yo sonreía y asentía al teléfono, sintiendo que nuestra familia había crecido un poco más. Andrés me enviaba fotos de sus viajes, en la playa de Puerto Vallarta, o frente a las paredes cubiertas de bugambillas en San Miguel de Allende. En las imágenes, Andrés siempre sonreía, abrazando a Sara, y yo pensaba que mi hijo finalmente había encontrado la felicidad verdadera. Pero entonces, las grietas empezaron a aparecer, tan pequeñas que al principio no les di importancia. Los almuerzos de los domingos, cuando solía cocinar una mesa llena de platos tradicionales para que toda la familia se reuniera, se volvieron menos frecuentes. Andrés empezó a venir solo, con la excusa: Sara está ocupada, tiene que reunirse con unos socios en la ciudad, mamá. Está muy atareada con el proyecto de fin de año. Asentí, tratando de no pensar demasiado. Sara trabajaba en marketing, un campo exigente, y no quería juzgarla. Pero la forma en que Andrés sonreía forzadamente al hablar de su esposa me hizo sentir un leve dolor en el pecho. Algo no estaba bien, pero me repetí que tal vez solo eran problemas normales entre esposos jóvenes. Luego, las llamadas de Andrés en plena noche se hicieron más frecuentes. Llamaba tarde, cuando ya estaba en la cama, con la voz ronca por el cansancio. Mamá, Sara no volverá a casa esta noche, decía, intentando sonar tranquilo. Dijo que se quedará en el hotel porque mañana tiene una reunión temprano. Escuchaba el peso en sus palabras, como si tratara de esconder un dolor. Quizás solo está ocupada, hijo, respondí,
aunque ni yo misma estaba segura de creerlo. Habla con tu esposa, todo se arreglará. Pero sabía que nada estaba bien. Una tarde decidí llevar una olla de sopa de pollo a su casa, sin avisar. Solo quería hacer algo por Andrés, que sintiera que su madre seguía ahí, preocupada. Al llegar, la puerta principal no estaba cerrada. Entré, llamando suavemente. ¿Andrés? ¿Sara? Nadie respondió. Dejé la sopa sobre la mesa de la cocina y entonces escuché susurros desde el balcón. Era Sara. Estaba hablando por teléfono, con una voz baja y llena de ternura, distinta a la que usaba con sus compañeros de trabajo. No, amor, intentaré arreglarlo este fin de semana. Se detuvo, giró la cabeza y cuando me vio, su rostro se tensó. Colgó de inmediato y sonrió forzadamente. «¿Mamá? ¿Cuándo llegó?» «Estaba hablando con un cliente». Asentí, fingiendo no notar nada, pero el corazón me pesaba. Algo no cuadraba y sabía que Sara ocultaba algo. Una noche, Andrés me llamó, desesperado. «Mamá, volvimos a discutir», dijo con la voz temblorosa. «Sara compró una bolsa de marca, tan cara que no lo puedo creer, pero me dice que la empresa anda mal y que debemos ahorrar». Escuché la angustia en su voz, no solo por el dinero, sino por algo más profundo. «Así son las mujeres, hijo», intenté consolarlo, aunque ni yo sabía qué decir. Tal vez solo quiso darse un gusto. «Cálmate, hablen con calma, no dejen que esto se les vaya de las manos». Andrés guardó silencio un momento y respondió suavemente. «Haré lo posible, mamá». Pero el momento en que realmente comprendí que todo había cambiado fue en mi cumpleaños número 65. Andrés había reservado una mesa en un restaurante elegante, con lámparas brillantes y manteles blancos impecables. Dijo que Sara llegaría más tarde, que estaba en una reunión. Nos sentamos a hablar de cosas triviales, los tomates que cultivaba en mi jardín, su nuevo proyecto de construcción, pero cada vez que lo miraba a los ojos, veía una tristeza profunda que trataba de esconder. Esperamos a Sara por 1 hora. Finalmente, el teléfono de Andrés vibró. Un mensaje de Sara. «Perdón, el jefe pidió una reunión de último momento. Felicidades a tu mamá». Andrés leyó el mensaje, su mano temblando mientras sostenía la copa de vino. Forzó una sonrisa y dijo: «Vamos a comer, mamá. Sara vendrá después». Pero yo sabía que no vendría. Aquella cena fue solo entre los dos. Comimos en silencio, intercambiando frases vacías de vez en cuando. Miré a Andrés, estaba más delgado, con ojeras, y su sonrisa ya no tenía el brillo de antes. La tarde del martes, entré en el café El Rincón del Sol con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Ese lugar era especial para mí y para Andrés. La bugambilla cubría todo el muro del patio interior, y sus flores rojas caían sobre el suelo de ladrillo como una alfombra natural. Cada vez que veníamos, solíamos quedarnos horas hablando de todo un poco, desde cómo crecían los tomates en mi jardín hasta los proyectos arquitectónicos que Andrés estaba diseñando. Llegué temprano y elegí la mesa de madera de siempre, en el rincón donde la luz de la tarde se filtraba entre las ramas llenas de flores, formando destellos dorados. Pedí una horchata, esa bebida dulce de arroz que siempre me ha gustado. Me quedé allí, girando el vaso entre mis manos, esperando a Andrés. Llegó 15 minutos tarde, algo muy poco común en él. Cuando lo vi entrar, casi no lo reconocí. Estaba más delgado, la camisa azul clara que solía quedarle perfecta ahora le quedaba grande en los hombros. Tenía ojeras marcadas y la barba descuidada, como si ya no tuviera ánimos para cuidarse. Se sentó frente a mí y me dedicó una sonrisa forzada. «Perdón, mamá, el tráfico estaba terrible», dijo, pero su voz sonaba apagada. Empezamos a hablar de cosas triviales, como siempre hacíamos. Le conté que el tomatero del jardín ya tenía algunos frutos rojos, pequeños y brillantes. «Pensaba usarlos para preparar la ensalada que tanto te gusta», le dije, esperando ver un poco de luz en su mirada. Él asintió y respondió: «Suena bien, mamá. Esta semana el proyecto del puente se complicó. El contratista entregó materiales equivocados y todo va con retraso». Pero su tono era monótono, como si hablara solo para llenar el silencio.
La conversación se cortaba a ratos, sin naturalidad. Sentía una distancia invisible entre nosotros, y eso me dolía. La mesera se acercó, una chica joven con una sonrisa amable. Pedí una ración de churros para compartir, pero Andrés negó con la cabeza. Para mí, un café negro sin azúcar, dijo. Me sorprendió tanto que casi se me escapa una exclamación. Andrés nunca soportó el café amargo. Siempre le agregaba leche o azúcar. Decía que el café negro amargaba hasta el alma. Pero esa tarde solo lo removía distraídamente, haciendo sonar la cucharita contra la taza con un tintineo irritante. De pronto, Andrés se detuvo. Dejó la cucharita a un lado y me miró directamente a los ojos. Su mirada era firme, decidida, pero también había en ella un miedo que nunca antes le había visto. «Mamá, tengo que decirte algo importante», dijo con voz baja y seria. Sentí el corazón acelerarse, como si supiera que lo que iba a decir cambiaría todo. Sacó del bolsillo una pequeña tarjeta blanca con letras negras. Me la deslizó por la mesa. Era de un despacho de abogados en el centro de Querétaro. «Quiero hacer mi testamento», dijo. Me quedé helada, casi derramando la horchata. «¿Testamento?», murmuré con la voz quebrada. «Pero si solo tienes 35 años, Andrés, ¿por qué hablas así?». Sentí el pecho apretarse. Solo pensar que mi hijo, tan joven y lleno de vida, hablara de testamentos, me hacía sentir que el mundo se desmoronaba. Él negó suavemente, sin apartar la mirada. «Quiero que todo lo que tengo, la casa, los ahorros, el coche, quede para ti», dijo con tono firme, como quien ya ha tomado una decisión irreversible. Tomé su mano, estaba helada, aunque la tarde aún era cálida. «¿Y Sara?», pregunté, intentando mantener la voz serena. «Es tu esposa, Andrés». No respondió enseguida. En cambio, miró hacia la bugambilia del patio, cuyas flores rojas se mecían con el viento. Cuando habló, su voz se volvió grave, como si cada palabra le pesara. «No estoy seguro de que ella todavía me ame, mamá. La semana pasada encontré un recibo de reserva de hotel en San Miguel de Allende para 2 personas, pero Sara me dijo que había ido a una reunión con una clienta». Las palabras de Andrés fueron como una puñalada en el corazón. Recordé las veces que Sara había estado ausente, las llamadas nocturnas de Andrés y aquel momento en que la vi susurrando en el balcón. Había intentado ignorar esas señales, convenciéndome de que eran malentendidos, de que Sara solo estaba ocupada con el trabajo. Pero ahora, al mirar los ojos de Andrés, supe que él ya no creía en esas excusas. «Sospecho que me engaña», continuó, respirando hondo como para armarse de valor, «pero no tengo pruebas que no se puedan negar». Le apreté la mano, buscando palabras para consolarlo, pero la garganta se me cerró. «Hijo, ¿y si todo es un malentendido?», dije, aunque ni yo misma lo creía. «¿Pensar en hacer testamento no es demasiado pronto?». Andrés negó con la cabeza, con una mirada firme. «No es pronto, mamá. Tengo una sensación muy extraña. Ya pedí ayuda a un viejo amigo. Es alguien en quien confío plenamente». Pregunté, «¿Quién es ese amigo?». Pero Andrés solo hizo un gesto con la mano y esbozó una sonrisa débil. «Vive en el extranjero, pero pronto volverá. Cuando todo termine, te contaré todo. Solo quiero asegurarme de que estés a salvo, pase lo que pase». Sus palabras me hicieron estremecer. ¿A salvo? ¿Por qué estaba tan preocupado por mí? Quise preguntarle más, pero su mirada me suplicaba que no insistiera. Guardé silencio, asintiendo, aunque por dentro me invadía una ansiedad profunda. Nuestra conversación se disolvió en el silencio. El sonido de la cuchara contra la taza se había detenido, pero el aire entre nosotros pesaba más que nunca. Cuando nos levantamos para irnos, Andrés me abrazó con fuerza, más de lo habitual. Hundió el rostro en mi cabello y susurró, «Cuídate mucho, mamá». Su voz temblaba, como si contuviera algo que no podía decir. Lo abracé, sintiendo el calor de mi hijo, pero también una distancia invisible que no podía romper. Me quedé allí, mirando cómo Andrés se alejaba en su sedán plateado, hasta que dobló la esquina. La luz del atardecer caía sobre la calle, haciendo brillar el coche como un adiós.
No sabía que esa sería la última vez que vería a mi hijo con vida. Una semana después de aquel encuentro, estaba en el jardín regando las hortalizas. El sol de la mañana atravesaba las ramas de los árboles, haciendo brillar las gotas de agua sobre las hojas como pequeñas perlas. Me encantaban las mañanas así, cuando todo parecía en calma, solo con el canto de los pájaros y el murmullo del agua del aspersor. Pero ese día, la tranquilidad se rompió con el timbre del teléfono dentro de la casa, un sonido agudo y persistente, como si exigiera atención inmediata. Me limpié las manos en el delantal, aún manchadas de tierra, y entré. Descolgué el auricular, respirando con dificultad por haber caminado rápido. «¿Hola? ¿Quién habla?» Del otro lado se oyó la voz de un hombre desconocido, grave y contenida, como si luchara por mantener la calma antes de decir algo doloroso. «¿Podría hablar con la señora Mercedes Ramírez?» Respondí. «Sí, soy yo», pero el corazón ya me latía con fuerza, presintiendo lo peor. «Señora, le habla el oficial Morales del Departamento de Policía de Querétaro», dijo. Solo al escucharlo tuve que apoyarme en la mesa para no caer. «¿Qué sucede, oficial?», pregunté con la voz temblorosa, tratando en vano de mantener la compostura. La voz del oficial resonó, lenta pero pesada. «Lamentamos tener que informarle. Hubo un accidente en la autopista hacia San Juan del Río. Un sedán plateado, placas». Leyó el número y sentí que la sangre se me helaba. Era el auto de Andrés. Su hijo, el señor Andrés Ortega, no sobrevivió. La frase «no sobrevivió» fue como un martillazo en mi cabeza. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo de baldosas con un golpe seco. El mundo a mi alrededor se hundió en silencio. Solo escuchaba la sangre retumbando en mis oídos, un zumbido sordo como el del mar. No sé en qué momento me desplomé en el piso. Mis rodillas golpearon el azulejo, pero no sentí dolor. Mi mente estaba vacía y solo veía a Andrés, su sonrisa, su mirada cálida, su abrazo fuerte en aquel café. Recogí el teléfono con las manos temblando y casi grité al auricular. ¿Accidente? ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar? Mi voz sonaba ajena, quebrada. «Mi hijo me dijo la semana pasada que llevaría el coche al taller el lunes. Él era muy cuidadoso. No puede haber sido un accidente». Del otro lado hubo silencio unos segundos, y luego el oficial Morales respondió con un tono compasivo que supe que era fingido. «Señora, entendemos su conmoción. El informe preliminar indica que los frenos del vehículo fallaron. El coche perdió el control y chocó contra la barrera. ¿Frenos dañados?». Negué con la cabeza una y otra vez, como si pudiera verlo a través del teléfono. «Imposible», grité casi. «Andrés era muy cuidadoso. Jamás dejaría que su coche tuviera un problema así». Pero él solo repitió. «Por ahora no tenemos evidencia de un acto criminal. Seguiremos investigando al colgar». Me quedé ahí, en el suelo frío, abrazando mis rodillas. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque el dolor era tan grande que me paralizó. Andrés, mi único hijo, el ser al que dediqué toda mi vida, se había ido. No podía creerlo. Apenas una semana antes había estado frente a mí, hablándome de su testamento, de sus inquietudes, de Sara, y ahora ya no estaba. Lo primero que hice, cuando logré calmarme un poco, fue llamar a Sara. Marqué su número, con las manos temblando tanto que tuve que intentarlo varias veces. El teléfono sonó, pero pasó directo al buzón de voz. Su voz alegre y despreocupada se escuchó. «Hola, soy Sara, estoy ocupada, deja tu mensaje». Volví a llamar y esta vez dejé un mensaje, con la voz ahogada. «Sara, llámame ya, ha pasado algo. Andrés ya no está». Le envié varios mensajes más. «¿Dónde estás, Sara? Llámame». A Andrés le pasó algo, pero todos quedaban en enviado, nunca en leído. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. Los días siguientes pasaron como en una pesadilla. Tuve que encargarme de todo yo sola. Fui al depósito de cadáveres para identificar a Andrés. Cuando lo vi ahí, con el rostro sereno pero sin vida, tuve que morderme los labios para no gritar. Elegí un ataúd de madera sencillo, tal como él era, sin ostentación, solo limpio y cálido. Me puse en contacto con la iglesia. Fijé la fecha del servicio,
paso a paso, como una máquina sin emociones, porque si me permitía sentir, me derrumbaría por completo. La noche antes del funeral, me senté en la sala abrazando el marco con la foto de Andrés cuando era niño. En la foto, él estaba en el jardín, sosteniendo un tomate rojo brillante y sonriendo de oreja a oreja. «Mamá, este es el más grande de todos», gritó así, como si fuera el mayor logro de su vida. Acaricié el marco y por fin las lágrimas comenzaron a caer. «Hijo, ¿por qué me dejaste sola?», susurré, pero solo el silencio me respondió. En el funeral estuve allí, quieta como una sombra. La gente venía a dar el pésame. Rostros conocidos del vecindario, compañeros de trabajo de Andrés, viejos amigos, me abrazaban, decían palabras de consuelo, pero yo no escuchaba nada. Mi mente estaba atrapada en algún lugar entre el dolor y las preguntas sin respuesta. Sara no estaba. Ni una llamada, ni un mensaje. Intenté no pensar en ella, concentrarme en despedir a Andrés, pero su ausencia era otra herida que seguía abriéndose dentro de mí. Entre la multitud, doña Carmen, mi vecina desde que mi esposo murió, me llevó aparte. Su rostro reflejaba preocupación y sus manos temblaban al ponerme el teléfono en las mías. «Mercedes, lo siento, pero mi hija acaba de ver esto en las redes». Miré la pantalla y mi corazón se detuvo. Era una foto de Sara, de pie en la playa de Cancún, con un bikini rojo brillante, sonriendo como si nada hubiera pasado. Llevaba del brazo a un hombre moreno, ambos alzaban sus copas de cóctel, los ojos llenos de felicidad. El texto debajo decía, «El paraíso es real». La foto había sido publicada solo unas horas antes, el mismo día del funeral de Andrés. En ese instante, todo dentro de mí se rompió. Recordé el rostro cansado de Andrés en el café, su voz repitiendo, «No estoy seguro de que ella todavía me quiera». Sus palabras sobre el testamento, sus inseguridades, sus sospechas de infidelidad. Y ahora esa foto. Todo encajaba, como piezas de un rompecabezas terrible. ¿Frenos dañados? Con lo cuidadoso que era Andrés, lo sabía mejor que nadie. Y Sara, quien debería estar aquí, estaba riendo en una playa lejana junto a otro hombre. El dolor dentro de mí se transformó en algo distinto, frío, firme y afilado como una hoja de cuchillo. Ahora la lluvia golpea mi rostro, helada, pero no siento nada. El mundo parece reducido a mí, la tumba de Andrés, y el hombre que se mantiene inmóvil frente a la lápida como una estatua. Un viento fuerte sopla, las ramas secas crujen, como si el propio cementerio murmurara algo. El hombre se estremeció, giró un poco, y ese pequeño movimiento rompió el silencio opresivo, empujándome a avanzar. Caminé despacio, los tacones hundiéndose en la tierra húmeda, el crujido de la grava resonando en medio de la quietud. Cuando estuve a pocos pasos, lo vi mejor. Llevaba una chaqueta de cuero vieja, el cabello canoso empapado y pegado a la frente. Bajo la luz tenue, su rostro mostraba una vida marcada por el dolor. Las arrugas alrededor de los ojos contaban su historia, pero sus ojos, firmes y claros, tenían algo familiar. Ya había visto ese rostro, en las fotos viejas que Andrés me mostró alguna vez. Los días felices de universidad, cuando él y sus amigos reían juntos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, casi escapando del pecho. ¿Doña Mercedes? Su voz era grave y ronca, pero firme, rasgando la oscuridad. Me quedé helada, tartamudeando. ¿Usted? ¿Quién es? ¿Dónde está mi hijo? La pregunta salió por instinto, aunque sabía que Andrés no podía estar allí. Pero aquel mensaje, esas palabras, «no estoy muerto», habían sembrado una chispa de esperanza loca dentro de mí, aunque solo fuera por un instante. El hombre dio un paso hacia mí sin apartar la mirada. «Soy Julián Herrera», dijo, y de inmediato los recuerdos me invadieron como una ola. Julián, el mejor amigo de Andrés desde la secundaria, el que se había mudado con su familia a España hacía 20 años. Andrés solía hablar de él con orgullo, llamándolo el hermano en quien más confiaba. Susurré, incrédula. ¿Julián? ¿El amigo del que Andrés me habló? Él asintió, con el rostro lleno de culpa, como si cargara un peso enorme. «Fui yo quien envió ese mensaje», dijo, con la voz grave.
Usé un dispositivo especial que puede simular el número antiguo de Andrés. Lamento haberme hecho pasar por él, doña Mercedes. Sé que fue cruel, pero si hubiera llamado con mi nombre, quizá usted no me habría creído ni habría venido aquí a medianoche. Se detuvo un momento, bajó la vista, como si luchara consigo mismo. No tenía otra opción. La ira me estalló por dentro, mezclada con confusión. ¿Por qué?, casi grité, con las lágrimas cayendo y mezclándose con la lluvia. ¿Por qué hizo algo tan cruel? ¿Sabe cuánto sufrí? ¿Sabe lo que fue sentir, aunque fuera por un segundo, que mi hijo seguía vivo? Mi voz se quebró. Di un paso hacia él, solo queriendo agarrarlo, queriendo exigirle una respuesta por el dolor que me desgarraba. Julián no evitó mi mirada. Me sostuvo la vista, con los ojos llenos de una tristeza profunda. Porque Andrés me lo pidió, dijo, con la voz entrecortada, como si cada palabra le costara. Un mes antes, Andrés me llamó. Dijo que se sentía inquieto, que algo no estaba bien en su vida. Me dejó un mensaje con instrucciones claras. Si en una semana no sabes nada de mí, salva a mi madre. Sus palabras fueron como un puñal en el corazón. Mis rodillas se doblaron, y si Julián no hubiera dado un paso adelante para sostenerme del brazo, habría caído al suelo frío. Me aferré a su brazo, las lágrimas mezclándose con la lluvia. ¿Salvarme de qué?, sollocé, temblando. ¿Qué le dijo Andrés? ¿Por qué estaba tan preocupado por mí? Julián me ayudó a sentarme en un banco cercano, bajo un gran árbol donde la lluvia caía más suave. Se sentó a mi lado y su voz se volvió firme, cargada de determinación. De alguien que le quitó la vida a doña Mercedes. Su hijo no murió en un accidente, venga a mi casa, dije, aún con la voz temblorosa. No podemos hablar aquí. El cementerio, con el viento gimiendo entre las lápidas y la lluvia azotando nuestros rostros, no era lugar para continuar aquella conversación. Julián asintió, con una mezcla de resolución y remordimiento en la mirada. Lo conduje hacia el auto. Caminamos en silencio, con el sonido de las piedras bajo los pies y la lluvia constante acompañándonos. Durante todo el trayecto, ninguno de los dos habló. Solo el golpeteo del limpiaparabrisas y el tamborileo de la lluvia contra el vidrio llenaban el silencio. Apreté con fuerza el volante, tratando de controlar el temblor de mis manos. En mi mente, la imagen de Andrés volvía una y otra vez. Su sonrisa, su voz ronca en el café y aquella advertencia final: «Cuídate, mamá». Ahora que Julián decía que Andrés no había tenido un accidente, que alguien había querido arrebatarle la vida, sentí que el mundo se derrumbaba una vez más. Pero al mismo tiempo, dentro de mí comenzaba a encenderse una llama firme. Necesitaba la verdad, aunque doliera hasta el alma. Al llegar a casa, invité a Julián a pasar a la cocina. Mi pequeña cocina, con su vieja mesa de madera y las macetas en el alféizar, de pronto me pareció extraña, como si perteneciera a otra vida. Puse a calentar agua. Mis manos aún temblaban, aunque un poco menos. Necesitaba hacer algo, aunque solo fuera preparar una taza de té, para no desmoronarme. Julián se sentó a la mesa, se quitó la chaqueta de cuero empapada y la colgó en el respaldo de la silla. Puso una tableta sobre la mesa, la pantalla negra, como si esperara revelar los secretos que Andrés había dejado atrás. «Fui inspector de policía en Madrid», empezó Julián con una voz grave y clara, la de alguien acostumbrado a enfrentarse a verdades duras. «Me jubilé temprano por motivos de salud, pero Andrés y yo crecimos juntos en este barrio antes de que mi familia se mudara. Nunca perdimos el contacto». Hizo una pausa, la mirada perdida, recordando los viejos tiempos. Andrés era mi mejor amigo. Siempre fue un hombre confiable, que ponía a su familia por encima de todo. Por eso cuando me llamó hace unos meses, supe que algo grave pasaba. Encendió la tableta y tras unos toques, abrió un archivo protegido. «Esto es lo que Andrés me envió», dijo en voz baja. La pantalla se iluminó y me incliné para mirar. Primero apareció un extracto de la cuenta bancaria conjunta de Andrés y Sara. Los números fríos y despiadados se desplegaron ante mis ojos. Vi grandes retiros de efectivo, regulares, todos los fines de semana, en cajeros automáticos cerca de un resort y un casino a las afueras de la ciudad. «Andrés nunca apostó», susurré con voz temblorosa.
Recordaba bien que mi hijo era cuidadoso con el dinero. Siempre decía que cada peso ahorrado era para construir el futuro. Él jamás haría eso. Julián asintió y siguió deslizando la pantalla. Apareció una captura del portátil personal de Andrés, con un mensaje en rojo. La cuenta ha sido bloqueada por demasiados intentos fallidos de inicio de sesión. Fruncí el ceño sin entender. Julián explicó. Andrés dijo que solo Sara sabía que guardaba documentos importantes en su computadora. Ella intentó entrar para sacar algo, pero no lo logró. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sara, la nuera que yo había querido tanto, la que consideraba como una hija, ahora se me aparecía como una desconocida. Entonces, Julián abrió una aplicación de mensajería. En la pantalla aparecieron capturas de conversaciones que Andrés había hecho del teléfono de Sara mientras ella dormía. El destinatario se llamaba Tomás Medina. Leí cada línea, cada palabra cortándome el alma. «Cariño, este fin de semana, ¿sí? En el lugar de siempre», escribió Tomás. Sara respondió, «Claro, mi amor. Le diré al viejo que tengo un viaje de trabajo». Otro mensaje de Tomás. «¿Cuándo podremos estar juntos abiertamente? Estoy cansado de esconderme». Y la respuesta de Sara, fría y cruel. «Muy pronto, amor. El plan va bien». Me quedé inmóvil, las lágrimas cayendo sobre la vieja mesa de madera. Aquellas palabras destrozaban la imagen que yo había tratado de mantener, creyendo que Sara solo estaba ocupada, confundida, o que todo era un malentendido. «Tomás Medina es un agente inmobiliario», dijo Julián con voz grave. «Está en apuros económicos. Sara y él llevan más de un año viéndose». Me cubrí el rostro, intentando contener los sollozos, pero fue inútil. Andrés, mi hijo, había vivido en esa mentira, soportando solo un dolor que yo jamás supe ver. Julián continuó, con la voz llena de tristeza. Andrés sabía que no podía enfrentarse a ellos solo. Había planeado reunir suficientes pruebas para divorciarse de Sara, proteger su patrimonio y, lo más importante, llevarla a usted a España para que viviera conmigo y mi familia. Temía que Sara pudiera hacerle daño si todo salía a la luz. Deslizó el dedo por la pantalla y abrió un correo de confirmación. Eran 2 boletos de avión solo de ida de Querétaro a Madrid, a nombre mío y de Andrés. La fecha de vuelo era el martes siguiente. No alcancé a volver para ayudarlo con los trámites, cuando todo ocurrió. Terminó Julián, con la voz quebrada, como si se culpara a sí mismo. Levanté la vista y me limpié las lágrimas, pero siguieron cayendo sin control. El dolor por la pérdida de Andrés seguía desgarrándome el corazón, pero debajo de ese dolor, una nueva llama empezaba a encenderse. Una llama fría, afilada, de rabia y determinación. Miré a Julián, con la voz más firme que antes. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, con una seguridad que sonaba como si el dolor me hubiera forjado en alguien distinto, más fuerte, más decidida. Julián me miró, con una expresión seria, pero también prudente. «Lo que tenemos son solo pruebas indirectas», dijo, tocando suavemente la mesa de madera con los dedos. «Demuestran que Sara fue infiel y que tenía un motivo, pero para probar que ella le quitó la vida a Andrés, necesitamos una evidencia irrefutable». La palabra «quitó la vida» cayó como una cuchillada, pero no me estremecí. Estaba lista para enfrentar la verdad, por cruel que fuera. «Entonces, ¿qué debemos hacer?», pregunté, con las manos heladas apretadas entre sí. Sentía las uñas clavarse en las palmas, pero ese dolor no era nada comparado con el fuego que ardía dentro de mí. Julián se inclinó hacia adelante, con la voz grave. «Conozco a alguien», dijo. «Un detective privado, se llama Vargas. Es muy bueno y discreto. Si alguien puede encontrar las pruebas que necesitamos, es él». A la mañana siguiente, manejamos hasta un pequeño restaurante en las afueras de Querétaro, donde nadie nos reconocería. El lugar estaba escondido tras un camino de tierra, con unas pocas mesas de madera y el aroma intenso del café tostado. Elegí un rincón apartado, donde no llegaba la luz del sol, como si quisiera esconderme del mundo. Vargas llegó puntual,
Un hombre de mediana edad, con un aspecto tan común que era fácil olvidarlo, pero sus ojos eran filosos como cuchillas, capaces de atravesar cualquier secreto. Vestía una chaqueta de tela gastada, llevaba una libreta en la mano y se sentó frente a nosotros sin palabras innecesarias. Julián y yo le contamos todo, las sospechas de Andrés, los mensajes de Sara, la foto de ella en la playa de Cancún el día del funeral. Vargas escuchó sin interrumpir. Solo escribía de vez en cuando en su libreta con trazos rápidos y precisos. Cuando Julián le mostró los extractos bancarios y las capturas del portátil de Andrés, Vargas asintió sin decir nada. Finalmente, cuando terminamos, se recostó en la silla y nos observó con una mirada calculadora. «Será difícil», dijo, con voz serena pero segura. «Ella es muy cuidadosa, pero nadie es perfecto». Julián colocó un sobre grueso sobre la mesa y lo empujó hacia Vargas. «Es un anticipo», dijo. «Necesitamos resultados lo antes posible». Vargas miró el sobre. No lo tocó de inmediato, solo asintió. «Empezaré de inmediato», respondió, y se levantó, y se fue tan rápido como había llegado. Lo observé alejarse, con la sensación de haber puesto mi última esperanza en manos de un desconocido. Los días siguientes transcurrieron con una tensión que me cortaba la respiración. Casi no dormía. Cada ruido afuera, el susurro de las hojas, los ladridos lejanos de un perro, me hacía sobresaltarme, pensando que Sara había vuelto, o peor aún, que ya sabía que yo la estaba sospechando. Revisaba el teléfono sin parar, pero Sara seguía desaparecida. Ni una llamada, ni un mensaje. Tal vez estaba esperando a que todo se calmara, como una cazadora paciente. Intenté mantenerme ocupada, regando las plantas, limpiando la casa, pero mi mente siempre volvía a Andrés, a lo que Julián había dicho. Su hijo no tuvo un accidente. Exactamente una semana después del funeral, sonó el teléfono de Julián. Yo estaba sentada en la sala, abrazando el retrato de Andrés, cuando él miró la pantalla, sorprendido. «Es Vargas», dijo, con voz baja pero llena de esperanza. Contestó, asintió varias veces, y luego dijo brevemente, «Iremos enseguida». Al colgar, me miró con los ojos brillando. «Tiene lo que necesitábamos». Nos reunimos con Vargas en el mismo restaurante de siempre. Esta vez, puso sobre la mesa una memoria USB y un montón de fotos. Las primeras mostraban a Sara y a Tomás Medina entrando juntos a un hotel de lujo en Cancún, tomados de la mano, riendo felices. La siguiente me encogió el corazón. Se besaban apasionadamente junto a la piscina, con la luz del sol iluminando el rostro radiante de Sara. Cerré los puños, las uñas clavándose en mi piel. Ella estaba allí, cuando Andrés... No terminé la frase, pero Vargas asintió, comprendiendo mi dolor. «Esto es lo importante», dijo Vargas, señalando la memoria USB. Instalé un micrófono diminuto bajo el asiento del coche rentado de Medina en Cancún. Hablaban mientras iban camino al aeropuerto para regresar. Conectó la USB a su computadora, se puso los auriculares, buscó un fragmento y activó el altavoz. Contuve la respiración, preparándome para lo que estaba por oír. La voz de Tomás sonó primero, temblorosa, llena de preocupación. «¿Estás segura de que todo está bien? ¿Nadie sospecha nada?» Luego se oyó la voz de Sara, cómplice y escalofriante. «¿De qué te preocupas?» «Un trágico accidente. Solo un pequeño corte en el tubo del freno y listo. Andrés muere y nosotros lo tenemos todo. La casa, los ahorros y la enorme póliza de seguro de vida que acababa de comprar». Sentí que el corazón se me apretaba. Cada palabra de Sara era como una cuchillada, desgarrando lo poco que quedaba de mi alma. Tomás volvió a hablar, aún nervioso. «¿Y la vieja? Ella heredará, ¿no?» Sara soltó una risa seca, una carcajada que me heló la sangre. «No te preocupes. En cuanto cobre el seguro, me encargaré de ella. Un cortocircuito, una caída en la bañera... Fácil. Haré que se vaya con su querido hijito muy pronto». Vargas detuvo la grabación. La habitación quedó en silencio. Solo se oían nuestras respiraciones pesadas. Apreté las manos con tanta fuerza que las uñas me dejaron marcas rojas y doloridas.
Pero ese dolor físico no era nada comparado con la rabia y la angustia que me devoraban por dentro. Sara, a quien alguna vez consideré mi hija, no solo había traicionado a Andrés, sino que también planeaba matarme. Miré a Julián, y él me devolvió la mirada. Nuestros ojos se encontraron, y sin decir palabra, ambos entendimos. Había llegado el momento de hacer justicia por Andrés. Sin dudar un segundo, Julián y yo llevamos todas las pruebas, las fotos de Sara y Tomás en Cancún, los extractos bancarios y la grabación incriminatoria, a la comisaría de Querétaro, donde nos recibió el oficial Morales, el mismo que me había llamado para informarme del accidente de Andrés. Esta vez su actitud era completamente distinta. La falsa compasión que recordaba había desaparecido. En su lugar mostraba seriedad y concentración absolutas. Se sentó frente a nosotros en una pequeña sala y la luz del tubo fluorescente le daba un aire aún más severo. Cuando Julián le entregó la memoria USB con la grabación, noté que le tembló ligeramente la mano al conectarla al ordenador. La grabación comenzó a reproducirse. La voz de Sara sonaba fría, calculadora, mientras la de Tomás dejaba entrever nerviosismo. «Solo hay que tocar un poco el tubo del freno y ya está», dijo Sara, como si hablara de un simple plan de vacaciones. «Cuando cobre el dinero del seguro, me encargaré bien de la vieja». Cada palabra era como una puñalada, no solo por su crueldad, sino porque confirmaban lo que más temía. Andrés, mi hijo, había sido asesinado, y yo era la siguiente en la lista. Morales escuchó todo con el rostro cada vez más pálido. «Dios mío», murmuró con voz ronca. Tecleó algo rápido en su computadora, tomó notas y luego nos miró. «Solicitaremos una orden de arresto de inmediato», pero nos advirtió que el proceso legal tomaría tiempo. La orden debía ser aprobada por un juez, y mientras tanto, debíamos mantenernos en silencio y actuar como si no supiéramos nada. «Sara y Tomás no deben sospechar que ustedes lo descubrieron», dijo Morales, con una mirada penetrante. «Si se sienten acorralados, pueden volverse peligrosos». Asentí, aunque por dentro me invadía la ansiedad. La idea de seguir viviendo como si todo fuera normal, sabiendo que Sara planeaba encargarse de mí, me hacía sentir como si caminara sobre una cuerda floja al borde del abismo. 2 días después, Sara regresó. Yo estaba en la cocina lavando unos platos cuando escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. Miré por la ventana y la vi bajar de una camioneta negra, vestida completamente de negro, el rostro casi oculto tras unas enormes gafas de sol. Intentaba aparentar tristeza, pero yo sabía que era puro teatro. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la ira que me consumía. Tocó el timbre una vez, luego otra, pero no abrí la puerta. Morales me había advertido que no debía enfrentarme a ella sola ni dejar que sospechara. El timbre sonó por 3ª vez y entonces escuché vibrar mi teléfono. Era Sara. Miré la pantalla. Su nombre parpadeaba, pero no contesté. Un mensaje entró enseguida. «Mamá, ya llegué. ¿Puede abrirme? Necesito hablar con usted». Apreté el teléfono con fuerza, las uñas clavándose en la palma. No iba a dejar que esa mujer cruzara mi puerta. Esa noche, Julián insistió en quedarse. Se sentó en el sofá del salón con una taza de café negro en la mano, los ojos siempre atentos. «No puedo dejarla sola», dijo con voz firme. «Tengo un mal presentimiento». Traté de convencerlo de que estaba bien, pero su mirada no admitía discusión. «Andrés me pidió que la protegiera», dijo bajando el tono. «No volveré a fallarle». Asentí, sintiéndome entre la seguridad y la inquietud. Subí a mi habitación, pero no pude dormir. Cada ruido, el viento en la ventana, las ramas rozando el techo, me hacía sobresaltar, imaginando que Sara estaba ahí afuera, acechando. A eso de las 2 de la madrugada, un ruido extraño resonó desde el jardín trasero. No era el viento ni las hojas moviéndose, sino un sonido metálico, como si alguien estuviera manipulando algo. Me levanté con cuidado, corrí la cortina y miré hacia abajo. Bajo la luz tenue de la luna, vi una silueta inclinada junto a la caja eléctrica principal de la casa. El corazón me dio un vuelco cuando reconocí a Sara. Llevaba una chaqueta con capucha, pero su figura y la forma en que se movía eran inconfundibles. Estaba haciendo algo con la caja eléctrica,
sosteniendo unas pinzas pequeñas, moviéndose sigilosamente como una ladrona. Corrí a la sala y sacudí a Julián para despertarlo. «Ella está afuera», susurré, con la voz temblorosa. «Está haciendo algo con la caja eléctrica». Julián se levantó de inmediato, con una mirada fría y decidida. No encendió las luces, solo tomó su teléfono y llamó al oficial Morales. «Está aquí», murmuró con urgencia. «Número 14, calle Los Robles. Está manipulando la caja eléctrica. Envíen una patrulla de inmediato». Me hizo una seña para que guardara silencio y me alejara de los interruptores. «Está poniendo una trampa», dijo en voz baja, lleno de cautela. «Podría provocar un cortocircuito. Si enciendes las luces por la mañana, una chispa podría causar un incendio». Todo parecería un accidente. Nos quedamos en la oscuridad, conteniendo la respiración, escuchando. El sonido metálico afuera se detuvo, pero aún podía sentir la presencia de Sara, como un fantasma al acecho. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la rabia que me consumía. Ella ya me había arrebatado a Andrés, y ahora quería quitarme la vida solo para quedarse con el dinero del seguro y vivir libremente con Tomás. Cerré los puños, las uñas clavándose en mi piel, pero no me importó. Solo quería que la atraparan. Quería justicia para mi hijo. Unos minutos después, escuché el sonido suave de un motor que se detenía al final de la calle. No había sirenas, solo un silencio tenso. Los haces de linternas iluminaron el jardín, y luego un grito desgarrador de Sara rompió la noche. Julián y yo corrimos hacia la ventana y vimos a los policías irrumpir. Sara estaba paralizada bajo la luz, con un rollo de cable y unas pinzas en la mano. Sus herramientas estaban esparcidas por el suelo, pruebas imposibles de negar. Intentó gritar, desesperada. «¿Qué están haciendo?» Solo estaba revisando la caja eléctrica». Pero la agente al mando, una mujer de mirada severa, negó con la cabeza. «Señora Sara Márquez, queda arrestada por sospecha de vandalismo y tentativa de causar daño». En ese momento, el oficial Morales llamó a Julián para informarle que Tomás Medina había sido detenido en el aeropuerto de Querétaro. Estaba a punto de abordar un vuelo solo de ida a Panamá, con una maleta llena de dinero en efectivo, el dinero del seguro de vida de Andrés que Sara había retirado rápidamente. «Ya confesó todo», dijo Morales por teléfono, con evidente satisfacción. Admitió haber ayudado a Sara a sabotear los frenos del coche de Andrés, pero asegura que fue idea de ella. «Tenemos pruebas suficientes para llevar a ambos ante el tribunal». Cuando Julián colgó, me dejé caer en el sofá, las lágrimas corriendo por mi rostro, pero esta vez no solo por el dolor. Era alivio, mezclado con un vacío inmenso. El día del juicio, el cielo de Querétaro estaba cubierto de nubes grises. Llevaba un vestido negro sencillo, el cabello plateado recogido en un moño bajo, sin más joyas que el anillo de bodas que mi esposo me había dado más de 40 años atrás. Julián se sentó a mi lado en la primera fila reservada para la familia de la víctima. Su traje negro bien planchado resaltaba su rostro cansado. Me tomó la mano y la apretó con suavidad, como si quisiera darme fuerzas. «Lo superaremos, doña Mercedes», murmuró. Asentí. Pero en el fondo, solo deseaba que ese día terminara, para que Andrés, aunque solo fuera en mis pensamientos, pudiera finalmente descansar en paz. Al otro lado de la sala del tribunal, Sara y Tomás estaban sentados lejos el uno del otro, cada uno con su propio abogado. Sara se veía demacrada, con los ojos hundidos, sin rastro de la altivez de la joven que alguna vez entró a mi casa con una sonrisa radiante. Llevaba un traje gris, el cabello recogido en una coleta baja, las manos entrelazadas sobre la mesa y la mirada perdida, evitando cruzarse con la de los demás. Tomás tenía la cabeza agachada, los hombros encogidos, como si quisiera desaparecer de la sala. Al mirarlos, no sentí satisfacción, solo un dolor sordo y una ira que seguía ardiendo en silencio dentro de mí. El juicio comenzó. La fiscal, una mujer de mediana edad con voz firme y mirada penetrante, se puso de pie para presentar el caso. Me llamó como primera testigo. Caminé despacio, con pasos pesados,
pero con la mente más clara que nunca. Bajo la mirada de toda la sala, relaté todo lo ocurrido, desde el último encuentro con Andrés en el café El Rincón del Sol, cuando me habló del testamento con cierta inquietud, hasta la llamada fatídica del oficial Morales y la imagen de Sara sonriendo en la playa de Cancún el mismo día del funeral de mi hijo. Hablé de las sospechas de Andrés, de cómo se preocupaba por mí y del momento en que descubrí que Sara había manipulado la caja de fusibles de mi casa. Mi voz no tembló, aunque sentía el corazón oprimido cada vez que mencionaba a Andrés. Miré directamente a Sara mientras hablaba, pero ella no se atrevió a levantar la cabeza. Sus hombros temblaban levemente, como si supiera que su máscara estaba empezando a caer. El abogado defensor de Sara, un hombre alto con voz suave y ensayada, intentó refutar. «Su señoría», dijo con una falsa confianza, «la señora Ramírez es solo una madre afligida, cegada por el dolor. No hay pruebas directas que vinculen a mi clienta con el accidente de Andrés Ortega». Apreté los puños, las uñas clavándose en mi piel, pero no respondí. Sabía que la fiscal estaba preparada. Ella sonrió con frialdad y dijo, «Tenemos pruebas». La sala quedó en silencio cuando indicó a su asistente que proyectara unas fotografías. Sara y Tomás de la mano en un hotel de Cancún, riendo junto a la piscina, como una pareja despreocupada. Se escucharon murmullos entre los presentes. El abogado de Sara intentó mantener la calma, pero vi el sudor perlándole la frente. Después, la fiscal presentó los extractos bancarios que mostraban grandes retiros de la cuenta conjunta de Andrés y Sara, coincidiendo con las fechas en que ella viajaba con Tomás. «Este es un motivo financiero evidente», dijo con voz cortante. Sara Márquez planeó apoderarse de los bienes de su esposo, incluyendo una póliza de seguro de vida valorada en millones de pesos. La sala volvió a llenarse de murmullos, y esta vez vi a Sara agachar aún más la cabeza, como si quisiera esconderse de todas las miradas. Y entonces llegó la prueba final, el golpe definitivo. «Solicitamos reproducir la grabación», anunció la fiscal. Un funcionario del tribunal conectó una memoria USB al ordenador, y los altavoces comenzaron a emitir una voz nítida e innegable. Era Tomás, con tono preocupado. «¿Estás segura de que todo está bien? ¿Nadie sospecha nada?» Luego se oyó la voz de Sara, fría y confiada. «¿De qué te preocupas? Fue solo un trágico accidente, un pequeño corte en la línea del freno y listo. Andrés se va y nosotros lo tendremos todo». Su risa se escuchó con claridad, seguida de la frase que jamás olvidaré. «Cuando cobre el seguro, me encargaré de la vieja. Un cortocircuito, una caída en la ducha. Haré que se vaya con su adorado hijo muy pronto». El silencio llenó la sala del tribunal, tan pesado que podía oír mi propia respiración. Incluso el abogado de Sara se quedó pálido. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas de los documentos, incapaz de encontrar una palabra para defenderla. Sara mantenía la cabeza agachada, los hombros temblando, como si al fin comprendiera que no había escapatoria. Tomás cerró los ojos, con el rostro blanco como la cal, resignado a su destino. La fiscal terminó su alegato, su voz resonando como una sentencia. «Esto no fue un accidente, fue un intento de asesinato premeditado, calculado con frialdad, impulsado por la codicia y la crueldad. Sara Márquez y Tomás Medina no solo arrebataron la vida de Andrés Ortega, sino que también planearon matar a su madre, la señora Mercedes Ramírez, para quedarse con su patrimonio. Deben pagar por sus crímenes». Cuando el jurado salió de la sala para deliberar, yo permanecí sentada, con las manos entrelazadas, la mirada fija al frente pero sin realmente ver nada. Julián puso su mano sobre mi hombro, sin decir palabra, pero su presencia bastaba para que no me sintiera sola. Pensé en Andrés, en los años que compartimos, en su sonrisa de niño, en cómo me abrazó con fuerza antes de marcharse. Me pregunté si él sabía que yo había luchado por él, que no permití que su sacrificio quedara en vano. El jurado regresó 2 horas después, y en sus ojos ya no había duda alguna. El juez, un hombre mayor de voz grave, se puso de pie y leyó la sentencia. Sara Márquez, culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato.
condenada a 35 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Sara rompió a llorar, con la cabeza baja, mientras los policías le colocaban las esposas y la sacaban de la sala. Tomás Medina, continuó el juez, culpable de complicidad en asesinato, condenado a 25 años de prisión. Tomás no dijo nada, solo inclinó la cabeza y se dejó llevar por los agentes. El golpe del mazo del juez resonó en la mesa, marcando el final del juicio. La sala entera pareció exhalar aliviada, pero yo no sentí satisfacción alguna. Solo una extraña sensación de vacío me envolvía. Se había hecho justicia, pero Andrés nunca volvería. Cerré los ojos y vi su rostro, su sonrisa brillante como un rayo de sol en verano. Susurré, lo bastante bajo para que solo él y yo lo escucháramos. Hijo, ya puedes descansar en paz. En los días siguientes al juicio, mi pequeña casa pareció menos fría. La luz del sol comenzó a filtrarse por la ventana, dejando parches cálidos sobre el viejo piso de baldosas. El jardín del fondo, donde solía regar las plantas entre lágrimas, ahora rebosaba vida con nuevos brotes verdes. Julián no regresó a España tan pronto como pensé. Dijo que necesitaba arreglar unas cosas, pero yo sabía que solo quería quedarse para asegurarse de que yo estuviera bien. Venía casi todos los días, trayendo pequeños obsequios, a veces un pan recién horneado de la panadería cercana, otras veces un manojo de verduras frescas del mercado. Algunos días me ayudaba en silencio a reparar la cerca de madera o a podar las ramas del jardín. Esos gestos simples, llenos de significado, eran su manera de recordarme que ya no estaba sola. No hablamos mucho del pasado, de los días dolorosos, ni de Sara y Tomás. En lugar de eso, conversábamos sobre cosas cotidianas, como solía hacerlo con Andrés. Le conté a Julián sobre los viejos tiempos, cuando Andrés era pequeño y corría por el jardín con un tomate rojo en la mano gritando, «Mamá, este es el más grande». Julián sonrió, y sus ojos se iluminaron mientras hablaba de su esposa y de sus 2 hijos en Madrid, de su trabajo como policía jubilado que ahora se dedicaba a cuidar el jardín y enseñar a los niños del barrio a jugar al fútbol. Esas historias, aunque simples, me hacían sentir viva de nuevo, aunque fuera solo un poco. Una tarde de domingo, Julián llegó con una maceta de azaleas rojas y la colocó en el alféizar donde daba más sol. «Esta va bien con su casa», dijo con voz suave. «Es fuerte, como usted». Sonreí, acariciando los pétalos suaves, sintiendo el calor en sus palabras. Nos sentamos en la mesa de la cocina, tomando té de manzanilla, y por primera vez en muchos meses sentí un poco de paz. «Doña Mercedes», comenzó Julián con voz vacilante, como si pesara cada palabra. «He hablado con mi esposa. Nosotros queremos invitarla a vivir con nuestra familia en Madrid, para que cambie de ambiente, para que tenga un nuevo comienzo». Me miró con una expresión sincera, pero llena de preocupación, como temiendo que lo rechazara. Sonreí y negué suavemente con la cabeza. «Gracias, Julián. Es usted muy amable. Pero esta es mi casa. Aquí están los recuerdos de Andrés, en este jardín, en esta cocina, en el sillón donde solía leer. No puedo alejarme de todo eso». Me detuve, mirando por la ventana, donde las azaleas recibían la luz del sol. «Pertenezco a este lugar por doloroso que sea». Julián asintió, como si ya hubiera anticipado mi respuesta. No insistió. Solo permaneció en silencio un momento, girando su taza entre las manos. Luego levantó la vista y me miró largo rato, con una mirada suave pero decidida. «Andrés me salvó la vida una vez», dijo en voz baja, casi como si confesara un secreto. «Cuando éramos niños, me resbalé y caí al río. La corriente era fuerte y yo no sabía nadar. Andrés se lanzó y me sacó, aunque él también tenía miedo. Le debo la vida». Respiró hondo, como reuniendo valor. «Él me pidió que la cuidara. Le fallé cuando no pude salvarlo, pero ahora quiero cumplir esa promesa. Doña Mercedes, si usted me lo permite, quiero que me acepte como su hijo adoptivo». Se detuvo y en su mirada había una mezcla de esperanza y temor, como si temiera que yo dijera que no. Me quedé inmóvil, con el corazón detenido por un instante. Las lágrimas brotaron, pero esta vez no por el dolor,
sino por la calidez y la gratitud de saber que aún quedaba amor en mi vida. Miré a Julián, el hombre que había dejado su vida tranquila en Madrid para volver aquí, para cumplir una promesa con su amigo fallecido. En él vi no solo al amigo de Andrés, sino también a un hijo, alguien dispuesto a protegerme como Andrés lo hizo alguna vez. Sonreí levemente, una sonrisa de verdad después de tantos días de oscuridad. Mi hijo eligió bien a su amigo, dije con la voz entrecortada. Julián sonrió, con los ojos también enrojecidos. Me tomó la mano, la apretó con suavidad y en ese instante sentí que Andrés, en algún lugar, nos sonreía a los dos. Desde entonces, cada fin de semana, Julián y yo íbamos juntos al cementerio. Ya no llevábamos lirios blancos, esas flores que recordaban el funeral y el dolor. En su lugar, llevábamos ramos de crisantemos blancos, las flores favoritas de Andrés cuando estaba vivo. Los crisantemos son flores de la fe, mamá, solía decir cuando era un niño que amaba mirar el jardín. Nos quedábamos frente a la tumba, contándole a Andrés las historias de la semana, sobre las azaleas floreciendo, la nueva cerca del jardín o los partidos de fútbol que Julián veía con los niños en Madrid por videollamada. A veces yo solo permanecía ahí, en silencio, sintiendo la presencia de Andrés en cada brisa suave. Ya no me sentía sola. El dolor de haber perdido a Andrés seguía ahí, como una cicatriz que nunca sanará, pero ahora estaba suavizado por el cariño y la nueva conexión. Julián se había vuelto parte de mi vida, no para reemplazar a Andrés, sino para continuar con el amor y la protección que mi hijo dejó atrás. Comprendí que el amor nunca muere, solo cambia de forma, de un modo a otro, y sigue iluminando nuestras vidas de maneras inesperadas. Después de todas las pérdidas y el sufrimiento, entendí algo. Uno no puede controlar lo que le sucede, pero sí puede elegir cómo enfrentarlo. Hay heridas que nunca sanan, pero de ellas nace la fuerza de la resiliencia. La verdad a veces llega tarde, pero la justicia, si tenemos el valor de buscarla, siempre encuentra su camino para brillar. La vida puede ser cruel, pero si conservamos en el corazón el amor, la bondad y la voluntad de no rendirnos, incluso en la oscuridad más profunda, siempre habrá una luz que nos guíe. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.